Estamos ahora en la sala de Teotihuacán y vamos a ver un mapa al frente de nosotros donde vamos a ver diferentes culturas. Tenemos al centro del país, en la Ciudad de México, la cultura de los mexicas. Al norte tenemos Teotihuacán, tenemos Tula, al sur tenemos ciudades como Chichén Itzá, Palenque. Honduras tiene incluso presencia hasta la parte de Nicaragua. Más adelante vamos a ver un marcador en el que hay un cráneo con una figura de sol. ¿Y cómo se llama este marcador? Perteneció probablemente como un marcador del juego de pelota. El juego de pelota es un juego en el que se utilizan las caderas, las piernas, los brazos y es posible introducir una pelota en un orificio. Teotihuacán es una de las ciudades más importantes del mundo porque en esta cronología de la que hablábamos, donde se encuentra el preclásico, clásico y posclásico, hay una serie de diferencias. Como ya habíamos dicho, estas diferencias o estas características eran la arquitectura, la religión y la sociedad, entre otras. Dentro de la sala de Teotihuacán, lo primero que veremos es una representación en un panel con las pirámides de la Luna y la pirámide del Sol. La pirámide del Sol está a la derecha, la pirámide de la Luna está a la izquierda. Tenemos al frente una maqueta donde podemos encontrar cómo está compuesta la zona completa de Teotihuacán, la zona arqueológica de Teotihuacán. Lo que podemos apreciar en esta maqueta es una ciudad con alrededor de 22.5 kilómetros alrededor. Tenemos una avenida principal, la llamamos Avenida de los Muertos. Tenemos un complejo con la primera pirámide, que es el complejo de Quetzalcóatl. Después la pirámide del Sol y después la pirámide de la Luna. Al frente de nosotros, siguiendo al pasar esta maqueta, vamos a encontrar una gran copia de lo que era la pirámide de Quetzalcóatl. La pirámide la llamamos Quetzalcóatl, por el dios del viento en lengua náhuatl. En Campeche tenemos a Calakmul y después tenemos a Chichén Itzá. Tenemos Nicoíe en Costa Rica. Tenemos todas estas ciudades que para el clásico se vuelven las ciudades más importantes de América. Vamos a tener ciudades o vamos a pasar a la nueva sala y la nueva sala es los toltecas y el epiclásico. Los toltecas, porque una vez caída Teotihuacán. Este dios del viento, que en realidad es una serpiente con plumas, para los mexicas el nombre correcto sería Quetzalcóatl. Pero en la época de Teotihuacán vamos a tener a este dios que probablemente sea un dios del viento o un dios del tiempo. Aquí tenemos tres cabezas en una línea. La cabeza con forma de, al frente de nosotros tenemos la pirámide de la serpiente emplumada y está conformada por tres niveles. Esos tres niveles van a tener una decoración distinta. Vamos a ver objetos marinos como caracoles. Después tenemos la cabeza de este personaje o este dios que es la serpiente emplumada. Bueno, estas decoraciones tienen colores como rojo, verde, blanco y amarillo. Estos pigmentos son obtenidos desde elementos naturales y la importancia de esta estructura es porque en la zona arqueológica de Teotihuacán fue una de las estructuras con un diseño y una decoración especial que no se repite en ningún otro edificio del lugar. Hablar del dios del viento, del dios del tiempo que es quizás el dios que está representando esta serpiente emplumada, vamos a entender la conexión con el medio en el que ellos se desarrollan. Un medio en el que tienen contacto con los dioses como justificación a este conocimiento que habíamos dicho anteriormente, al principio la magia o la falta de explicaciones a la magia. La falta de explicación hacia algunos eventos que suceden en el medio o la falta de conocimiento hacen que al principio ellos relacionen estos fenómenos con la magia. Tiempo después, en esa evolución social o en esa evolución religiosa, vamos a encontrar que en la ciudad de Teotihuacán ellos podían relacionar a estos dioses con esas respuestas que ellos buscaban. En el caso de la serpiente emplumada podría haber tenido una relación con el tiempo, el espacio, con el viento. El viento, a su vez, también tiene una serie de conexiones con el universo. El viento hace que, por ejemplo, en un ejemplo, podemos hablar de que el viento trae las nubes traen la lluvia trae el agua que fertiliza la
la tierra trae alimento como el maíz. Para ellos, todo este ciclo de vida es muy importante porque es la conexión que ellos van a tener con ese universo o que nosotros hemos repetido desde el inicio, en el cual vamos a tener un plano terrestre, un plano, bueno, el inframundo y un plano celeste. La pirámide de la serpiente emplumada, como mencioné, es importante en todos los aspectos. Porque también en la arquitectura podemos ver que en el periodo del preclásico a veces la arquitectura no va a tener una gran tecnología. Quizás sean estructuras hechas con adobe, madera, baja. Y en el caso de Teotihuacán, tenemos una nueva arquitectura en la cual se van a utilizar diferentes elementos como piedras, se va a utilizar la larga masa, que es una especie de concreto, se va a utilizar el estuco, que es la parte con la que se recubren las estructuras para después hacer murales o para después tener una decoración como el caso de los frisos. Este recubrimiento o este estucado va a hacer la diferencia entre, o va a generar un desarrollo tecnológico en el que también se va a integrar un sistema hidráulico y se va a integrar ciertos elementos al sistema de agricultura para poder tener una mejor producción en cuestiones de alimento. Por lo tanto, ese balance que se tiene con el medio y con la agricultura, o ese cambio tecnológico que existe en esa época, tiene que haber. O tiene que ser justificado por parte de la integración religiosa, en la cual los dioses van a ser parte de la justificación de sus historias, de sus mitos de origen, de su organización social, de acuerdo a cada historia que ellos puedan desarrollar a partir de estas deidades o de estas identidades. No tenemos muy claro el desarrollo de Teotihuacán porque en el caso de Teotihuacán En el caso de Teotihuacán, no es muy claro cómo se llevó a cabo esta integración de estas identidades o de estos dioses, ya que no tenemos mucha información. La información que nosotros tenemos acerca de ellos radica solamente en algunos murales, como los que vamos a ver del lado izquierdo en la sala donde está la estructura de Quetzalcóatl. Uno de los murales más importantes que tenemos de esta cultura es, en especial, uno que nosotros llamamos la diosa de Jade. Si nosotros nos ponemos de frente al mural, vamos a ver una forma de un personaje con los brazos abiertos. Este personaje va a tener la cara de alguna ave y estos brazos abiertos van a estar dando un líquido a la tierra. Ese líquido va a ser el alimento para fertilizar y crear vida. Una vez pasando a algunas figuras con cara de, qué bueno, algunas figuras que tienen dos círculos en su cara y boca de serpiente, vamos a reconocer que hay un espacio en la parte inferior donde hay varios personajes danzando, platicando, bailando o jugando. Estos danzantes o estas personas que están en constante movimiento van a vivir en lo que nosotros llamamos el inframundo. Ese inframundo es donde las personas van después de la muerte. Como podemos ver para esta cultura, para las personas de Teotihuacán, son personas que hoy lucen de cierta forma felices o que están en una dinámica en la que no se ve el sufrimiento. Estos personajes tienen, la idea de este mural es reconocer que la vida después de la muerte o lo que sucede después de la muerte es un espacio en el que van a sentirse tranquilos y cómodos, no con ningún tipo de dolor o algún tipo de tristeza o de castigo como se maneja en otras religiones o en otras culturas. Para nosotros llamamos Teotihuacana a esta ciudad, ya que los mexicas o los aztecas, como la gente normalmente los conoce, cuando los mexicas llegan al lugar de Teotihuacán, ellos se dan cuenta de que es un lugar muy especial por sus murales, por sus edificios, por la distribución, por la conexión con el medio. Y esto hace que los mexicas llamen al lugar el lugar de los dioses o el lugar donde los hombres se hacen dioses. Este nombre no es el nombre correcto, ya que es un nombre dado por esta cultura que vive tiempo después. Cuando los mexicas llegan a Teotihuacán, ellos forman su propia explicación y forman sus propias historias que son ajenas a la cultura que realmente vive en este periodo y en este espacio. Seguimos nombrando a Teotihuacán así, porque no sabemos el nombre real. Pero si tenemos en cuenta que la cultura que hay en Teotihuacán es muy grande y es muy importante para todas las personas que radican en este lugar.
En la parte de los toltecas también es importante mencionar cómo va a ser el cambio o porque Teotihuacán influye en el cambio tecnológico, en el cambio social y en el cambio religioso. En la sala anterior, en el preclásico, en el altiplano central, no sabíamos. Bueno, habíamos visto cómo eran los grupos étnicos, cómo se desarrollaban, cómo es la arquitectura, cómo es la sociedad. Como la parte de su discurso va relacionada con la magia, con los eventos que están fuera de su explicación o fuera del alcance. En cuestiones del periodo de Teotihuacano, el tiempo en el que Teotihuacán transcurre es cuando, bueno, nosotros, la última sociedad que vimos en el preclásico fue a las personas de Cuicuilco. A la sociedad de Cuicuilco, esa sociedad que vivía justo en el sur de la Ciudad de México y que al frente de ellos había un volcán que estaba vivo. Y ese volcán lograba, la montaña sagrada. Esa montaña sagrada que estaba viva, cuando los cuicuilcas dejan Cuicuilco porque vino la erupción del volcán Citle, esta sociedad migra hacia esta parte o esta región. Teotihuacán se encuentra ubicado al norte de la Ciudad de México, en el Estado de México. Y a los cuicuilcas, al migrar o al llegar a este lugar, al tener relación con las personas que vivían en este medio, la sociedad que converge en ese lugar puede desarrollarse de distinta manera. Y es en ese momento donde hay un cambio, de primero un cambio de cultura, un cambio religioso, un cambio social. Un cambio que es integrado también o conformado con un grupo de personas que va incrementando, que necesita más alimento, que necesita más explicaciones, que necesitan un discurso más fuerte. Entonces es claramente. La arquitectura de Teotihuacán nos hace ver claramente que esta sociedad se va relacionando en conjunto con sociedades o culturas que vienen de otros estados. Tenemos una fuerte presencia de personas que vienen del norte central, del occidente. Culturas que vienen de la región de Michoacán, tenemos personas que vienen o sociedades, culturas que vienen del área de Oaxaca, del área de Veracruz, del área, obviamente, del altiplano central, que conforma todo lo que se encuentra alrededor de la Ciudad de México. De la región de los mayas, que al final, todas estas personas influyen en el desarrollo social de esta ciudad. Tenemos grupos que viven en diferentes distritos, tenemos obviamente, al tener todos estos grupos, cada grupo va a conservar algo. Lo que sucede es que es una ciudad cosmopolita donde todas estas sociedades se integran a un lugar donde van a tener su propia lengua, van a hablar su propio idioma, pero no van a olvidar ni su cultura ni su idioma o su lengua natal. Esto quiere decir que todos los grupos que viven y se relacionan en Teotihuacán van a tener un espacio específico para preservar su propia cultura y su propia lengua. Pero al mismo tiempo, van a ser parte de una ciudad en la que van a tener una cultura específica y una lengua específica. No sabemos cómo es la forma de gobierno, pero sabemos que tienen dioses principales, como el dios de la serpiente emplumada. Tenemos una escultura también al centro de la sala que se llama Chalchihuitlicue, llamada así por los nahuas. Y esta figura va a ser una mujer que va a estar relacionada con el agua. Esto lo sabemos porque ella en su cara va a tener dos círculos, en sus orejas va a tener dos círculos o dos aretes que están hechos de piedra de jade. El jade va a estar relacionado con el agua y va a ser una forma para representar a la diosa del agua, pero también al dios de las tormentas. Una vez que pasamos esa escultura, vamos a llegar a un espacio donde hay algunas columnas. Estas columnas son la decoración de un palacio que tenemos también en la zona arqueológica. Este palacio se llama Palacio de Quetzalpapalotl. Y más adelante, vamos a encontrar la representación en un panel del dios de las tormentas. Este dios de las tormentas va a estar decorado con los mismos círculos que vemos en diferentes murales. Estos círculos van a estar en sus ojos y estos círculos van a ser círculos de jade. Volvemos al mismo, van a estar relacionados con el agua. Ese dios de las tormentas que va a estar decorado con esos símbolos que están relacionados con el jade, también va a estar decorado o va a tener en la parte inferior su boca.
Y esa boca va a ser una boca con la forma de unas, bueno, la boca con la forma de la boca de una serpiente. Esto es muy importante porque al entender estos dioses que se encuentran en esta región, en esta época, vamos a entender un poco más la relación con los personajes o las identidades de estos dioses que se desarrollarán para el tiempo o la época del posclásico. Nosotros, como había mencionado, no sabemos a ciencia cierta cómo es el desarrollo o la organización social o la organización gubernamental en la época de Teotihuacán. Porque no tenemos ninguna papel o ningún códice que nos hable de quiénes fueron los gobernantes de esta sociedad. También en esta sala, al finalizar la sala, vamos a encontrar una estela. Esta es la estela número 31 de Tikal, en la cual vamos a encontrar a un personaje que es el personaje principal. ¿Qué es un personaje de la cultura maya? Evidentemente un personaje bastante importante. Y del lado derecho, vamos a encontrar a un personaje con algunos atavíos o, digamos, que él está vestido a la forma de un personaje de Teotihuacano. Es por eso que sabemos que el personaje que se encuentra en esta estela probablemente tuvo una relación bastante estrecha o bastante amplia con la cultura de Teotihuacán. Para esa época, recuerden que el periodo de desarrollo de la cultura teotihuacana se lleva a partir del 100 o 150 después de Cristo hasta el 650 después de Cristo. Esta estela está fechada alrededor del 250 al 400 después de Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo? Nosotros, tampoco tenemos en realidad la información del por qué las sociedades teotihuacanas caen o por qué ellos, o por qué esta sociedad no puede sobrevivir y colapsa. Tenemos idea de que hay un cambio climático. Que dentro de ese cambio climático comienzan a haber sequías. Al haber sequías, deja de haber alimento. Al dejar, bueno, al no haber alimento, pues obviamente si la estructura social no es fuerte, si la estructura gubernamental tampoco lo es y hay una falta de alimento y hay una revolución interna, pues esto puede ser el origen de la decadencia y el origen del fin de la sociedad teotihuacana. Tenemos la idea de que al caer el imperio teotihuacano, al caer el régimen, bueno, la cultura teotihuacana, muchas de las personas dejan este lugar y migran hacia otras ciudades que van a ser importantes. Estas ciudades fueron, en el momento en el que Teotihuacán tuvo su máximo esplendor, estas ciudades cumplían la función de ser ciudades satélite en las que la producción de Teotihuacán, en este caso la producción de obsidiana, que era el elemento con el que ellos llegaron a tener un intercambio comercial con otras culturas, cuando ellos tienen una gran producción, esa producción o este intercambio comercial es mandado a estas ciudades satélite. Y estas ciudades satélite le funcionan como a lugares para poder dejar esa producción y poder seguir teniendo el intercambio y la conexión con otros estados y así tener un mayor alcance. Lo que sucede en la decadencia es que una vez teniendo vamos a finalizar la sala teotihuacana y vamos a ver que en el corredor para llegar al área vamos a encontrar un mapa muy interesante en el cual vamos a ver estas ciudades que toman esa riqueza cultural y que toman ciertas características de lo que fue la gran Teotihuacana. Son ciudades que fueron, como ya lo mencioné, ciudades satélite y estas ciudades, vamos a tener, por ejemplo, Cantona, Cacastla, Cholula, Xochicalco, Teotenango, Tula, Tajín, Monte Albán, Palenque, Yaxchilán. En Campeche tenemos a Calakmul y después tenemos a Chichén Itzá. No tenemos